Hola, buenos Hola, ¿qué días tal? otra vez. Hola. Bienvenidas a la segunda entrevista del programa de entrevistas online enredadas que hoy estrenamos, que hoy inauguramos. Y en esta segunda entrevista tengo, bueno, el honor, la verdad, de presentaros a una amiga y compañera de la Academia de Coaching Estratégico con la que me he estado formando en el último año, que es Magui Moreno. Hola, Hola, ¿qué tal? gracias. Ella es coach y experta en crianza consciente y nos va a regalar una entrevista muy bonita para todas las mujeres y madres. Para los padres también sirve, pero bueno, yo creo que a las madres nos hace un regalazo, ¿no? Y es sobre nuestro hijo, nuestro espejo, nuestra hija, nuestro espejo. Cómo nuestros hijos e hijas nos hacen dejo de muchos de nuestros comportamientos. Pues os voy a dejar con ella, si nos quiere contar algo más de ella misma, porque también es mamá y bueno, de ahí nace, supongo, todo este trabajo que ella está haciendo y que nos hable de este tema tan interesante e importante para nosotras, ¿vale? Maui, cuando quieras. Pues muchísimas gracias, Inma. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal a todas y a todos? Yo quería empezar con una cita de una mujer americana que se llama Elizabeth Corey, cuando la leí la primera vez, la verdad es que me impactó muchísimo. Y es, nuestros hijos se convertirán en lo que somos nosotros, así que necesitamos convertirnos en las personas que esperamos que ellos sean. Y la Wow. verdad es que esta cita me impactó mucho porque yo creo que la maternidad, en mi caso personal, ha sido el camino de indagación propia más profundo, más inspirador, más desafiante de todos los que digamos yo he sentido en mi vida, ¿no? El camino laboral también lo ha sido, el camino sentimental, o sea, todos los caminos son caminos de exploración o tienen la invitación, yo creo que ahí metida, cuando somos conscientes de ello, y esa invitación es a conocerse mejor a sí mismo, ¿no? A sí misma, y poder así conectar con los demás, ¿no? En todos los ámbitos de la vida. Pero yo creo que la maternidad es uno de los que realmente tienen más potencial transformador, sinceramente. Y no hablo ya de transformar al hijo, sino de transformarnos a nosotras mismas. Entonces, muchas veces, de hecho, cosas que estemos dispuestos a hacer por nuestros hijos, no, nos costaría mucho más hacerlas por nosotras mismas, ¿no? Y es que implícito en esa relación de hijos y padres y madres está ese deseo de, bueno, pues de hacer lo mejor posible por nuestros hijos. Entonces, sí, muy rápidamente contaros que yo empecé trabajando en desarrollo internacional, estuve viviendo muchos años en África y en otras partes del mundo, y la verdad es que ese constante de ese amor de madres y padres a hijos es una cosa que se ve absolutamente en todas las culturas. Y que me marcó mucho en mi propio camino hacia la maternidad. A mí me costó mucho ser madre, tuve problemas de fertilidad y fue en ese, digamos, desafío que empecé a trabajar con el mindfulness, con esto que ya utilizamos la palabra inglesa, pero que básicamente es la atención plena, que es tomar conciencia de lo que somos, de nuestros patrones emocionales, mentales, de nuestros comportamientos, básicamente de todo, de nuestra esencia, ¿no? Entonces, cuando finalmente llegó mi hijo, que ahora tiene 6 años, va a cumplir 7 en un par de semanas, pues obviamente básicamente mi mundo se trastocó como se trastoca yo creo que para casi todas las madres, ¿no? El de todas. Sí, porque realmente yo creo que te abre el corazón. Siempre me gusta imaginar que el corazón es como si fuese una castaña o como si fuese alguna nuez así dura,
sobre todo cuando la maternidad llega un poco más tarde en la vida y ya digamos que hemos desarrollado labores profesionales, variadas y tal, estamos muy, bueno, pues ahí muy centradas en nuestra identidad y cuando llega un hijo realmente esa nuez, esa cáscara se abre por completo. Y entonces muchas veces hay que hacer unos reajustes bastante importantes. Entonces, bueno, me empecé a dedicar mucho a lo del mindfulness y hoy en día, pues básicamente soy coach con esa base de mindfulness y me interesa muchísimo la crianza consciente precisamente por eso, porque veo que las personas que tenemos hijos tenemos una gran oportunidad básicamente de aprender a estar presentes con nuestros hijos a través de la presencia con nosotros mismos. Entonces, empezaría desde ahí. No podemos estar presentes con nuestros hijos y nuestras hijas y satisfacer las necesidades de los demás, incluidos nuestros hijos, si no hemos entendido y hemos satisfecho nuestras necesidades propias, ¿vale? O por lo menos, no totalmente, pero por lo menos en un alto grado. Entonces, yo creo que aquí voy a plantear una cosa que bueno, a lo mejor habrá gente que no les suene, pero quiero hablar un poco de la madre en la sombra. La sombra es un término que acuñó Carl Jung, que fue un psicoanalista digamos, de la escuela de Freud, que básicamente se refiere a todo aquello nuestro que no aceptamos, que no queremos ver, que no hemos integrado, que básicamente no queremos saber nada de ello, ¿no? Entonces, ahí entran muchas cosas, entran emociones que consideramos negativas, como por ejemplo el enfado, ¿no? La agresividad, la envidia. La culpa. La culpa, exactamente, que es además muy, muy prevalente en ciertas culturas, en concreto, sobre todo para las madres, ¿no? El sentimiento perpetuo de culpa. Y los condicionamientos, toda una serie de condicionamientos mentales y de comportamiento, ¿no? Que muchas veces están en la sombra y que de vez en cuando salen. O sea, eso es como el que tiene una bodega, ¿no? Ahí abajo de la casa y ahí va metiendo todo lo que no le gusta de sí mismo, pero claro, esas cosas de vez en cuando salen, de vez en cuando hay alguna trampilla por las que se escapan y nos hacen sentirnos muy mal, porque a lo mejor pues le damos una bofetada a nuestro hijo o le gritamos o le decimos algo que realmente, en cuanto lo hemos dicho, nos deja un sabor muy, muy malo en la boca y nos sentimos muy mal. Y básicamente eso, en la mayor parte de los casos, hace que pues saquemos el latigazo y nos autoflagelemos, nos culpabilicemos de ser tan malas madres, ¿no? Entonces, yo esto lo quiero reenfocar. Hay que entender, básicamente, la madre en la sombra es tomar conciencia de lo que traemos a la relación con nuestro hijo o con nuestra hija. Lo que traemos que está oculto, claro, porque lo que traemos que vemos y que somos conscientes de ello, pues digamos que eso se puede modificar y hay que modificarse en muchos casos, pero son cosas como más fáciles de hacer porque somos conscientes de ellas. No podemos cambiar algo de lo que no somos conscientes, ¿vale? Entonces, muchas veces esto tiene que ver con no puedo cambiar yo, esto es una cosa inconsciente además, no es que conscientemente pensemos esto, pero como madres y como padres podemos tener ciertas resistencias al cambio interior nuestro y entonces no cambiamos nosotros, entonces quiero que cambies tú, es decir, tú siendo mi hijo, ¿no? O mi hija. Traspasamos, o sea, como que les damos cosas que en realidad son nuestras y no son suyas. Entonces, digamos que yo hablaría de dos grandes vectores de la sombra en la maternidad o en la crianza. Uno es todo el tema de la envidia, la negación, el control, pero el control, un poco el sometimiento, ¿no? Que en ciertas ocasiones hacemos a los hijos. Y esto es duro decirlo, pero lo hacemos todos. Obviamente hay personas que lo hacen mucho y tienen mucho que trabajar y hay personas que a lo mejor lo hacemos un poquito menos, pero siempre hay y es una sombra muy larga, esa es una sombra muy, muy larga. Y esto tiene mucho que ver con en realidad somos como eslabones de cadenas centenarias, ¿no? O sea, a los hijos siempre se les ha educado tradicionalmente para cumplir, para comportarse, para
escuchar, hacer lo que se pide, pues ahí digamos que eso es un campo en el que florecen todas estas muy fragantes flores de la envidia, la negación, el control, el sometimiento. Esto yo creo que cada vez se va llevando menos, se va viendo menos en la manera en la que educamos y criamos a los hijos, pero bueno, todavía queda ahí mucho y normalmente tiene que ver con la manera en la que a nosotros nos educaron, ¿vale? O sea, que eso y que a veces es inconsciente, incluso cuando decimos yo no voy a hacer esto, cuando yo sea madre yo no voy a hacer lo que a mí me hicieron. Es muy difícil si no hemos, digamos, sanado esas heridas, ¿vale? Y el segundo vector principal son las proyecciones y esto sí que es muy común. Y básicamente proyectar es darle al otro lo que es tuyo. De una manera muy sencilla es eso. Y entonces ahí entran pues las expectativas, que es básicamente el querer que, bueno, pues que tu hijo o tu hija pues sea de alguna manera que te gusta a ti, claro. Y esto puede ser una cosa muy sutil, ¿eh? No tiene que ser, es que quiero que sea abogado. No, puede ser cosas sutiles como, ay, ojalá salga lector, por ejemplo, ay, ojalá le encanten los libros. ¿Por qué? Porque a ti te encantan los libros y entonces tú quieres tener a un hijo que también le encanten los libros para poder a lo mejor dedicarte a hablar de lecturas con él o con ella. Entonces, las expectativas, las frustraciones, sería un poco lo contrario, sería todo aquello que no nos gusta de nosotros mismos, que le echamos la culpa al hijo, ¿no? Entonces, la irascibilidad es una muy típica que todos tenemos. Cuando nosotros reaccionamos de esa manera, con irascibilidad y casi sin pensar lo que estamos diciendo o haciendo, le echamos la culpa al hijo porque nos ha provocado, entre comillas, porque ha hecho algo que nos ha provocado la irascibilidad. Pero la irascibilidad es nuestra, no es de nuestro hijo. Sí, perdona, Owi, es cuando decimos, es que sacas lo peor de mí y él no lo saca, lo sacas tú, ¿no? Exactamente. Él te está, y entonces ahí es donde el hijo es un espejo. Él te está a lo mejor mostrando comportamientos que tú tienes con él, de los que tú, o con ella, de los que tú a lo mejor no te das cuenta y que en otros momentos él, digamos que él o ella imita, y entonces a ti eso te provoca una reacción aversiva, pero en el fondo eso es tuyo. Originalmente es tuyo y el hijo, sobre todo si es un niño pequeño, una niña pequeña, lo más normal es que te esté copiando y tú no te hayas dado cuenta de que ese tipo de comportamiento lo has exhibido varias veces, seguramente muchísimas veces con tu pequeño. O sea que eso es importante tomar conciencia de eso, ¿no? Y luego otra proyección que hacemos que también es muy típica, es las necesidades insatisfechas o las etapas sin resolver, nuestras, ¿eh? Estamos hablando de nuestras necesidades insatisfechas y de nuestras etapas sin resolver. Entonces, por ejemplo, todos los temas de codependencia, pues si, por ejemplo, nosotros tuvimos padres que, no es mi caso, pero por ejemplo, sí que es el caso de mi madre, padres que no nos prestaron mucha atención, porque, bueno, pues porque tuvieron una vida a lo mejor muy dura, no tenían la educación para hacerlo o tenían ellos mismos sombras no resueltas de su propia vida psicológica interior, pues si no tuvimos muchísima atención de pequeños, puede ser que crezcamos y nos convirtamos en madres muy codependientes, madres muy necesitadas de ser necesitadas. Y ahí estás básicamente intentando satisfacer tu necesidad de atención de cuando eras pequeña y lo estás haciendo con tus hijos siendo tu madre, ¿no? Eso también es bastante típico. Choque de necesidades, que digo yo. Exactamente. Entonces, básicamente, entender que la familia es un ecosistema. Entonces, si quieres cambiar ese ecosistema, cualquier parte de ese ecosistema o el ecosistema completo, tienes que empezar por ti misma. Si quieres cambiar algo en tu hijo, cámbiate tú a ti misma. Empieza a indagar a ver qué es esa fuente de conflicto, esa fuente de agresividad o de irritabilidad o reactividad y empieza a investigar a ver por dónde, qué hay ahí que es tuyo, que va a ser la mayor parte, ¿vale? Puede que haya también algo de tu hijo, pero qué hay ahí que es tuyo y por lo menos aduéñate de lo que es tuyo, porque adueñándote de ello, pues serás capaz de
de conocerte mejor y de cambiar, ¿no? O sea, de transformar, de transmutar, por ejemplo, la reactividad en respuestas. Entonces, en vez de reaccionar, responder. Que parece parecido, pero no es lo mismo. No es lo mismo para nada. No es lo mismo para nada. Entonces, yo creo que hay un ejercicio muy sencillo que os puedo plantear, que es básicamente hacer una lista de, por ejemplo, mi hijo se llama Adrián. Entonces, yo podría hacer una lista en la que escribiese: Adrián debería escucharme más, hacer lo que yo le pido, prestarme atención, lo que sea, cualquier digamos, tipo de cosa que te gustaría que tu hijo hiciese más o que cambiase. Y entonces, una lista de deseos, ¿no? Exactamente, como una lista casi de deberes ajenos. Y entonces esa lista se va a convertir en una lista de deberes propios. Esa misma lista la dejas tal cual y en vez de que ponga el nombre de tu hijo o de tu hija, pon yo debería escucharle más, prestarle más atención, lo que sea. Y ve cómo, cambiando el enfoque, cambiando la perspectiva, no necesariamente todo va a ser igual, porque a lo mejor si tienes un niño si tú eres súper organizada, por ejemplo, y tu hijo es un desastre de organización, pues eso digamos que no se va a aplicar. Pero lo interesante es darle la vuelta a la tortilla y todas esas exigencias que tienes de cara a tu hijo o a tu hija, hacértelas a ti y ver cómo te sientes y ver qué resuena en ti y qué hay ahí que realmente digas, esto me causa ansiedad o me causa algún sentimiento fuerte. Y por ahí indaga. Los sentimientos fuertes normalmente, o las palpitaciones, o la sensación a lo mejor de calor, o cualquier cambio fisiológico indica que ahí hay algo que resuena contigo y por lo tanto puede ser un buen punto para empezar a indagar en tu propia historia personal, ¿vale? O sea que eso es un ejercicio práctico muy sencillo. Y simplemente, bueno, para acabar, decir que me parece que todo este trabajo de reflexionar cómo los hijos nos hacen de espejos es básicamente un trabajo de mindfulness aplicado al conocimiento propio, ¿no? Y entonces a mí me gusta hablar de las 3 A's de la conciencia, que son admite, acepta y actúa. Entonces, básicamente, al admitir estamos descubriendo, nos estamos dando cuenta, básicamente, de que algo está sucediendo. Con el aceptar estamos dándole significado y estamos no necesariamente aceptando el hecho en sí, sino aceptando que eso ya está pasando, que eso ya es una realidad. Y desde ahí poder actuar, que sería el tercer paso, que básicamente es, y actuar no significa que tengamos que hacer algo. Muchas veces, en el caso sobre todo de la crianza, la mejor actuación es no hacer nada. O sea que también no hacer nada es una elección y actuar básicamente se trata de no reaccionar sino de responder, y para responder tenemos que darnos cuenta, tenemos que aceptar lo que está ocurriendo y tomar una opción, que puede ser actuar o puede ser no actuar, puede ser decir y puede ser no decir. Yo utilizo una estrofa de una canción del último de la fila que dice: si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, no lo vayas a decir. Exacto. ¿Vale? Porque si vas a decir una palabra dañina, una etiqueta o un reproche o una amenaza, mejor guarda silencio hasta que puedas decir algo amoroso, una comunicación amorosa y afectuosa con tu hijo y con tu hija, que será más Exactamente. Exactamente. Y yo creo que en el caso de los hijos es fundamental. Es fundamental porque incluso las cosas más nimias, los comentarios más nimios que atacan a tu hijo, no lo que han hecho. Si se puede reprobar un comportamiento, se puede reprobar sin ningún problema, pero muchas veces atacamos en lo personal. No decimos... has hecho tal cosa mal, decimos eres tonto o eres malo o eres desobediente. No decimos me has desobedecido o no me has escuchado, decimos eres desobediente. Estamos creando ya una identidad
con tintes muy negativos, ¿no? Entonces, darse cuenta, pausar, aceptar que, por ejemplo, tu hijo, bueno, pues a lo mejor te ha roto algo, ha hecho algo que te causa a lo mejor un poco de dolor, pero tomas conciencia de eso y aceptas que eso es lo que ha ocurrido en ese momento y luego pasas a la acción. Entonces, ahí es donde pues tenemos muchísimas opciones como madres conscientes, no solamente la reactividad del gritar o del, digamos, insultar o echar a la cara, ¿no? Muchas veces los insultos que decimos a nuestros hijos, los insultos, bueno, insulto es una palabra un poco fuerte, pero las cosas que les decimos de, pues, eres tal o eres cual, son cosas que nos dijeron a nosotros de niños. Entonces tenemos ese vocabulario un poco ya como inconscientemente ahí grabado. Entonces es muy fácil que recurramos a él cuando no prestamos atención, cuando no tenemos esa presencia interior con nosotros mismos y con la escena que se está desarrollando a nuestro alrededor. Además, aquí en esto me gustaría, es que me pasó una cosa con mi pequeña el otro día y es muy importante lo que hagamos en casa porque ya tienen un entorno que no les influye positivamente con el lenguaje. Mi hija el otro día, bueno, pues con lo que dices, el otro día no fue ayer, tenía un diccionario todo pintado y entonces pues me molestó, la verdad. No le chillé ni nada, le dije que me había disgustado porque yo no le pinto sus cuentos y a ella no le gustaría que los pintase. Y ella empezó a decirse que era estúpida y yo jamás le he dicho esa palabra. Y digo, pero no te digas eso. Digo, yo te he dicho eso. Dice, no. Y digo, pues tú no te lo digas. Entonces, eso lo he aprendido en algún sitio. Los dibujos, la calle, no lo sé. La escuela o la guardería, sí. Entonces, eso, si además se le reafirmase en casa, imagínate que yo le reafirmo y le dijera esas cosas, ya empieza a crear en su identidad que es estúpida. Cuando yo es que solo le dije que no me había gustado que pintase el cuaderno, que yo no le pinto sus cuadernos y que no le gustaría ella encontrárselos pintados. No le dije, no solamente fui, como tú dices, al hecho, pero ella ya se etiquetó a sí misma con un calificativo que en casa te puedo garantizar que nunca se ha dicho. Y me quedé impactada. Claro, entonces, porque en hay que realidad cuidar mucho en casa porque si ya lo cogen de fuera, imagínate en casa con las horas que están con ellos. Claro, y vamos a ver, lo de la sombra es una cosa que también quiero dejar muy claro, que todo el mundo tenemos sombras y que la sombra es como diría yo, como es una parte intrínseca de la programación psicológica de todo ser humano. No es posible, yo no creo que haya personas, nadie, ni el Dalai Lama, que no tenga sombras. Todos tenemos aspectos nuestros que, bueno, pues que desechamos y con los que también nos maltratamos a nosotros mismos. Es decir, por ejemplo, el hecho de que tu hija se llamase estúpida es porque lo ha escuchado tal vez dirigido a ella o tal vez dirigido a otro niño o a otra niña. Otro niño, y es algo que sabe que duele. O sea, entonces la sombra es inevitable, es parte de la identidad egoica, ¿no? De la identidad individual. Porque siempre hay como una tensión, ¿no? Un tira y una afloja y siempre va a haber una parte. Exacto, siempre va a haber una parte que nos desagrada. Entonces, yo creo que es lo que dices tú, es fundamental que por lo menos en la casa esa parte sombría que todos tenemos pueda salir a la luz un poquito más, ¿no? Entre lo que lo suele hacer en otros ambientes, como sobre todo el escolar, en el que hay mucha sombra, y por lo menos se pueda trabajar en el hogar, ¿no? Porque además es un ambiente, bueno, pues en principio seguro y con estabilidad emocional. Entonces yo, o sea, para acabar diría simplemente que el mindfulness, que la toma de conciencia propia, o sea, el trabajo interior propio, nos invita a usar la experiencia de la maternidad o de la crianza para profundizar en nuestro autoconocimiento. O sea, no se trata de ir a la perfección, no se trata de echarnos la culpa aún más por las cosas que les decimos a los hijos o las cosas que hacemos o nuestra irritabilidad. Es tener compasión hacia nosotras mismas y darnos cuenta de que eso no viene de que seamos personas malas o de que seamos personas imperfectas, que todos lo somos, o de que no sepamos hacerlo mejor. Eso viene de una serie de procesos desde nuestra propia infancia, y tampoco quiere decir echarle la culpa a nuestros padres, tampoco. O sea, todo alrededor nuestro nos forma, nos vas formando sombras.
compras. Entonces, no se trata de echar balones afuera y decir la culpa la tienen mis padres, la culpa la tengo yo, la culpa la tiene mi hijo. No, sino se trata de hacer lo que solo nosotros podemos hacer con nosotras mismas, que es conocernos mejor y cambiarnos o transformarnos en base a ese conocimiento. No podemos cambiar a los hijos, no podemos cambiar a la pareja, no podemos cambiar a los padres, porque además no se trata de cambiar a nadie, se trata de conocerse y cambiarse a uno mismo. Solo podemos hacer ese tipo de trabajo con nosotras mismas. Entonces, yo creo que ahí los 3 elementos son básicamente eso, la amabilidad, de la que tú hablas mucho también, la compasión y el perdón. Y perdón hacia nosotras mismas, cuando no lo hacemos tan bien como nos gustaría. El perdón hacia nuestros hijos por las cosas que hacen que puede ser su inconsciencia o puede simplemente ser el hecho de que son niños y tienen prioridades diferentes a las nuestras. Como, por ejemplo, tu hija pintando en el diccionario. Pues obviamente le parece súper bonito para pintarlo. Y no pretendía hacer ningún daño. Exactamente. No había ninguna intención negativa ni de daño. Y muchas de las cosas que les echamos en cara a nuestros hijos provienen de una energía infantil o de una energía que no es negativa, que no es malvada, que no tiene por intención hacer daño. Y el perdón intergeneracional también me parece súper importante, el poder perdonar a los padres, a nuestros propios padres, por las cosas que ellos tampoco pudieron hacer mejor, porque tampoco tenían a lo mejor consciencia. O sea, en realidad el daño, sobre todo, obviamente cuando no estamos hablando de casos de abuso ni nada de eso, pero el daño que suele acontecer en estos ecosistemas que son las familias, proviene de la inconsciencia, no proviene de la maldad. Proviene del no saber hacer mejor las cosas porque no nos conocemos mejor. Proviene de lo que hablamos en coaching, ¿no? Proviene de que no se utilizan vehículos adecuados para cubrir necesidades. Y a veces para cubrir necesidades de importancia se utiliza el poder como vehículo y la violencia en el hogar. Porque no han sabido encontrar un vehículo adecuado para sentir esa importancia que en algún momento han vivido como negación. Exactamente. Hablo de esto porque yo vengo de una familia de violencia de género y para mí, por ejemplo, el perdonar a mi padre y perdonarme a mí por lo que he sentido me ha ayudado mucho. Pero es un proceso largo, muy largo. Muy largo porque te genera mucho dolor. Pero claro, hacer esa consciencia y esa integración de que el comportamiento no tenía que ver contigo, aunque tú lo hayas sufrido, sino con su realidad, te ayuda a quitarte un lastre muy importante y a poder seguir tu camino de persona, de mujer, de madre. Es muy importante esa comprensión desde el corazón de los comportamientos ajenos, no solo de nuestros hijos e hijas, sino también de nuestros padres. Sí. O sea, yo pienso que en la mayor parte de los casos nuestros padres lo han hecho lo mejor que han podido. En muchos casos no ha sido demasiado bueno, pero teniendo en cuenta su realidad social, cultural, personal, en el momento en el que ellos tuvieron que cumplir ese rol, la mayor parte de las veces lo que nos acontece que podemos llamar negativo no es una cosa personal, no es algo que nos hicieran por ser nosotros quienes somos, sino simplemente por estar en ese contexto, en ese momento, con una persona que tenía sus propios patrones negativos interiorizados de manera muy, muy, muy fuerte. O sea, que lo de la compasión me parece fundamental, es un gran pilar. Es un gran pilar del amor incondicional. Yo creo que ser madre o padre es un compromiso honroso y honrado y sagrado con la vida, básicamente. Entonces, el amor incondicional pasa por un contacto físico amable y amoroso y regular, que eso lo necesitamos todos desde que nacemos. Pasa por comprender que hay una intención positiva detrás de absolutamente todo comportamiento, aunque no la veamos y nos cueste mucho verla y nos cueste incluso años y décadas verla, pero siempre hay una intención positiva de proteger, de prevenir o de servir.
Y luego el amor incondicional pasa absolutamente por el amor propio hacia uno mismo, hacia una misma. Si no te quieres a ti misma, no vas a poder querer a los demás, de verdad. No, es un perogrullo que a menudo se dice, pero que es la realidad. y que en la aplicación práctica y diaria del amor propio es donde está un poco la dificultad. En que, aunque nosotros mentalmente decimos, por supuesto que me quiero y por supuesto que me acepto, luego muchas veces operamos en nuestro día a día de manera casi contraria a eso. Es decir, no está internalizado, no está integrado y no lo sentimos. Lo podemos pensar con la cabeza, pero no lo sentimos con el corazón. Entonces, por eso yo creo que trabajar la sombra propia es la mejor manera o sea, es como el mejor regalo que les podemos hacer a nuestros hijos. Porque al trabajar la sombra propia vamos a poder estar presentes con nosotras mismas, vamos a poder querernos, vamos a poder tener mejores vehículos para satisfacer nuestras propias necesidades y en todo eso poder hacer lo mismo con los demás y sobre todo con nuestros hijos, que son un poco como la primera... Son como la primera, ¿cómo se dice, no? Cuando la primera, está en la primera línea de fuego. Está en la primera línea de fuego, exactamente. ¿Y qué nos ofreces, Magui? Porque sé que tú trabajas, estás haciendo sesiones individuales, estás haciendo formación y creo que nos tienes una herramienta práctica para que empiecen a trabajar esta conciencia y esta sombra que hoy nos hablabas, que nos da ese espejo que es nuestro hijo, ¿vale? Que nos refleja, sí. Y nos traías una invitación a trabajar en algo con un regalo. Exacto. Me gustaría que nos lo cuentes. Sí, pues básicamente yo, bueno, una cosa que no he mencionado hasta ahora es que yo trabajo en inglés y en castellano y entonces pues mi web, aunque el nombre está en inglés, pero es totalmente doble, o sea, está duplicada, todos los contenidos están en español y están en inglés. Entonces, en junio realicé mi primer curso sobre crianza consciente, que básicamente es la aplicación del mindfulness a todo el tema de la crianza. Lo hice en inglés, tuvo muy buena acogida y entonces ahora lo he traducido al castellano y entonces básicamente es un curso totalmente online, de 3 semanas y a todas las personas que deseen les doy un descuento de 10 euros. Y entonces el precio del curso se queda en 39 euros. Y básicamente son 15 lecciones. Son una lección por día, de lunes a viernes, durante 3 semanas. Y también hay comunidad virtual para que nos podamos apoyar mutuamente e intercambiar experiencias y aprendizajes. Pues es una excelente oportunidad que nos brinda Magui sobre crianza consciente, de aprovechar el mindfulness para traer a nuestra consciencia. Se está dificultando ser la madre que queremos ser para nuestros hijos e hijas y ser la mejor versión de nosotras mismas, porque eso es muy importante, no solo es para ellos, sino para nosotras. En el post vamos a poner el enlace al curso donde podéis adquirirlo con este descuento. Es un regalo porque es un valor incalculable el que Magui ha puesto ahí en este curso. Os lo recomiendo 100% para empezar este trimestre escolar con una nueva perspectiva, ¿vale? Muchísimas gracias. Nada más, Magui. Gracias por toda la riqueza que nos has traído con esta aportación y espero que sigamos colaborando en el futuro. Gracias por venir a inaugurar también este día de entrevistas, ¿vale? Muchísimas gracias a ti, Inma. Enhorabuena por tu trabajo, que me parece que es totalmente complementario al mío y me alegro muchísimo de que cada vez haya más personas que estemos apoyando y acompañando a madres y a padres. Me parece que es un trabajo importantísimo para nosotros, para nuestros hijos y para el mundo. Entonces, te quiero agradecer todo el trabajo que tú haces y también el haberme dado la oportunidad de haber participado en una de tus entrevistas. Así que muchísimas gracias y seguro que seguiremos colaborando, seguro. Seguro que seguimos trabajando. Gracias de nuevo, ¿vale? Muy bien. Feliz día y feliz trabajo. Besos. Igualmente. Chao, chao. Adiós. Chao. Hasta luego, gente.